La paz del Señor sea con todos vosotros. May the peace of the Lord be with each and every one of you. Quiero anunciarles que mañana mi esposa y mi persona regresamos al estado de Nueva York I would like to announce that tomorrow my wife and I will return to New York para buscar nuestra mudanza. so that we can bring back our belongings. Así que vamos a estar ausentes por algunos días, So we will be absent for a few days, pero con la ayuda del Señor pronto estaremos de regreso. but with the Lord's help we will be back. En cierta oportunidad, dos discípulos de Jesús vinieron a él como un pedido. In a certain occasion, two of Jesus' disciples came to him with a request, Pero no lo hicieron directamente, but they did not do it directly. lo hicieron a través de su madre. They did it through or via his mother. Se trataba de Santiago y Juan. We are speaking about James and John. En Mateo 20:20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Matthew 20 and 21. Matthew chapter 20, verse 20 and 21 says, Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons, worshipping him and desiring a certain thing of him. And he said unto her, What wilt thou? She saith unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on the left, in the kingdom. Entre los discípulos había existido una pugna constante. Amongst the disciples, there was a constant pungent or question, situation, or circumstance. Cada uno anhelaba el mayor puesto. Each one desired a higher level. Cada uno quería ocupar el lugar más elevado. Each one desired a higher or the highest position. Judas era el que reclamaba la posición más importante, constantemente hacía eso. Judas was the one that required the highest position. He always wanted this. El sentarse al lado derecho o al lado izquierdo del monarca To sit to the right or to the left of the monarch implicaba tener la posición más importante, o al menos la segunda posición más importante en un reino. implied that you held the most important or the second most important position in the kingdom. Y es lo que la madre de estos dos discípulos le está pidiendo a Jesús. And this is what the mother of these two disciples was asking of Jesus. Jesús no los reprende por eso. Jesus did not rebuke them for this. Y no les dice: no se los puedo dar. And he did not say, I cannot grant you this. O está bien, se los voy a conceder. Or neither he said, okay, that's fine, I will, let you do this. Los hace reflexionar. He made them reflect. Y les plantea una pregunta. And he asked them a question. El versículo 22. ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Verse 22 says, But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able. Ellos no entendían el significado de las palabras de Jesús. They did not understand the significance of Jesus' words. Y honestamente estaban dispuestos a hacer todo lo que fuese necesario para ocupar esos puestos. And they were honestly willing to do whatever necessary to obtain those positions. Ser el primer ministro en el reino de Cristo vale la pena cualquier sacrificio. To be the first minister in Jesus' kingdom is worth any sacrifice. Pero después Jesús los llama aparte. But then Jesus called them apart. Versículo 25. Verse 25. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, But
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. 25 through 27. But Jesus called them unto him and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. But it shall not be so among you, but whosoever will be great among you, let him be your minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. El ser rey o tener puestos de gran autoridad To be a king or to have a high or elevated position siempre ha sido considerado como una posición muy honorable. has always been considered to be a position that is very much honorable. Y esa era la ambición de aquellos dos discípulos. And this was the two disciples' ambition. Pero no solo de ellos. But it was not only their own. Cuando los otros escucharon ese pedido, When the others listened to this, se enojaron en gran medida. they became very angry. ¿Cómo es posible que ellos aspiren a ese cargo? How is it possible that they would even ask? También yo tengo ese derecho. I have the right to ask as well. ¿Y qué decimos nosotros? What do we ask ourselves? ¿No es cierto que a veces ambicionamos puestos de autoridad en la iglesia? Isn't it true that sometimes we are ambitious for positions of authority in the church? Y queremos tener los primeros lugares. And we want to have the first place? Esa era la ambición de ellos. That was their ambition. No es extraño para nosotros. It's not strange to us. El problema es que esa no es la naturaleza del reino de Dios. The problem is that that is not the nature of God's kingdom. El reino de Dios es algo enteramente distinto a los patrones de la humanidad. God's kingdom is completely different to the pattern of human nature. La posición más ambicionada por los hombres, más soñada por cualquier ser humano es rey o reina. Human want to have the highest position, and to them that is being king or queen. Pero en el reino de Dios no es así. But in the kingdom of God, it is not so. El más grande, The greatest, el más importante the most important, en el reino de Dios es el que sirve a su prójimo. in the kingdom of God is he or she who serves his neighbor. El más humilde The most humble. y muchas veces el menos significante, el de menor importancia ante los ojos humanos es el más grande a los ojos de Dios. And sometimes, to people's eyes, the one that is the least important is the greatest in God's eyes. Así es el reino de Dios. That is the kingdom of God. Por eso Jesús lo advierte. This is why Jesus said, El que quiera ser grande, he who wants to be great, el más importante, the most important, sea el siervo de los demás. let him be a servant to others. Valiosa lección para nosotros. What a valuable lesson for us, brothers and sisters. Conocemos la iglesia que ha exaltado al ser humano al sitial más grande a que pueda llegar un hombre. We know that the church knows what position a person can accomplish. Me estoy refiriendo a una iglesia en particular, And I am referring to a particular church, no la nuestra. not ours. Un hombre que se sienta en un trono como si fuera Dios A man who sits on a throne as if he were God, y se hace servir como Dios. and he claims to be and acts as if he were God. ¿Y cómo lo llama la Biblia? And what does the Bible call this man? El hombre de pecado, ese es uno de los nombres. ¿Qué otro nombre? The man of sin. That is one name. What's another? El hijo de perdición. The es otro son nombre. of perdition is another name. ¿Qué otro nombre tiene? What other name? ¿Cómo? No. Ese personaje, en términos generales, recibe nombres que califican su condición. Y ya ustedes han mencionado dos nombres importantísimos. This person has certain names that qualify him for certain characteristics. El cuerno pequeño. Ese es otro título, The ¿verdad? El small cuerpo horn pequeño. is another name.
Ya, es correcto. Yes, that's correct. La bestia. La bestia, muy The bien. beast, very well. Pero el más definido, el más claro es anticristo. But the most defined is the Antichrist. ¿Qué significa eso? What does this mean? Lo opuesto a Cristo. It is the opposite El to enemigo Christ. de Cristo. The enemy of Christ. El que se opone completamente a Jesús y su reino. He is completely opposed to Jesus Christ and his kingdom. Pero tiene el puesto más alto. But he has the highest position. Los presidentes de Estados Unidos, la mayor potencia del mundo, The presidents of the United States, the greatest power, toda vez que asumen un nuevo periodo de mandato, each time they obtain a new term, van a rendirle tributo al Papa. they go and pay tribute to the Pope. Increíble. Incredible, brethren. Y tengo una fotografía And I have a photo donde el presidente de Estados Unidos, where the president of the United States, dos vicepresidentes, two vice presidents, la secretaria de Estado de the, Estados the Unidos, Secretary of State, están de rodillas they are on their knees ante el cadáver de Juan Pablo II. before the cadaver of John Paul II. Increíble. Incredible, brethren. El ser más grande de la tierra The greatest human on earth es el Papa. is the Pope. Más importante que los reyes. He is more important than kings, Más importante que el presidente de Estados Unidos. more important than the president of the United States. Pero ese personaje es el anticristo. But that person is the Antichrist. Eso significa que es enteramente opuesto a lo que es Jesús y su reino. This means that he is completely opposed to Jesus and his kingdom. Tomemos eso en consideración. Let us take this into consideration. Los discípulos tenían la ambición del papado. The disciples desired the position that the Pope or the papacy have. ¿Y qué de nosotros? And what about us? El Señor Jesús, sabiendo esto, nos dejó el lavatorio de pies The Lord Jesus, knowing this, left behind the como ritual of washing of feet una valiosa herramienta que nos ayuda en este conflicto, en este problema. as a valuable tool to help us in this conflict. El lavatorio de pies consiste en rebajarme al nivel de siervo. The washing of the feet consists in reducing myself to the level of being a servant. Porque ese trabajo de lavar los pies de otro era exclusivo, único de esclavos. Because the washing of the feet was exclusively for a servant. Hoy día eso no es tan familiar para nosotros, Today, this is not so common for us. pero en los días de Jesús lo era. But in the days of Jesus, it was. Solo esclavos hacían ese humillante trabajo. Only slaves made or did this humiliating act. Jesús ahora nos enseña esta lección. Jesus now teaches us this lesson. Ustedes no deben ambicionar los puestos más altos, You are not to be ambitious for the highest position, porque ustedes son consiervos los unos de los otros. because you are all servants one of the other. Ninguno es más importante, Not one of you is more important. ninguno es más grande, Not one of you is greater. ninguno es más poderoso. Not one of you is more powerful. Todos somos iguales. We are all the same. No existen rangos de autoridad en esta iglesia, hermanos. There are no levels of authority in this church. Tenemos posiciones de servicio, We have positions of service, no rangos de autoridad o de poder, but not levels of authority or power. porque todos somos hermanos en Cristo Jesús. Because we are all brothers and sisters in Jesus Christ. Por eso nos lavamos los pies los unos a los otros. That is why we wash each other's feet. Quiero aclarar I would like to clarify que el rito es lavar el pie, that the ritual is to wash the feet. no que me los laven a mí. Not that they will wash them for me. ¿Quién lavó los pies de Jesús? Who washed Jesus' feet? ¿Cómo? Nadie. No one. Jesús lavó los pies de todos, pero nadie lavó los pies de Jesús. Jesus washed everyone's feet, but no one washed his. Ese es el rito de humildad. That is it.
humiliating or a humble ritual. Así que la preocupación es lavar los pies al prójimo. So what we need to do is wash our neighbor's feet. Si nadie me lava los pies, If no one washes my feet, no importa. that's fine. Ya yo he cumplido el rito de humildad. I have already taken part of the humble ritual. Hago esta aclaratoria porque he visto casos en que las personas dicen, ay, yo no puedo lavar los pies de los otros, pero que nos los laven a mí. I am saying this because I have been in cases where some will say, oh, I cannot wash someone else's feet, but they can wash them for me. Eso no es correcto. That is not correct. Si no lavo los pies, entonces que no me los laven. If I do not wash someone's feet, then my feet will not be washed. Porque es asumir la posición del anticristo. Because it is to assume or to take the position of the Antichrist. Ahora, cuando estoy en el rito con mi hermano, Now, when I am in the ritual with my brother or sister, permito ser un instrumento para que el hermano practique su rito de humildad. I permit myself to be a tool so that my neighbor can also partake of the humbling ritual. Como él tiene que hacerlo también, entonces permito que mis pies sean donde él ejercita el rito. Because he or she needs to also partake of this ritual, then I am allowing him or her to partake of this humbling ritual. De otra manera, lo correcto sería hacer como Jesús, solo lavar los pies del prójimo. Another option would be to only wash other people's feet. ¿Queda claro esto, hermanos? Is this clear, brethren? Ese es el legítimo rito de humildad. This is the legitimate ritual of being humble. De esta manera nos humillamos, This way we are humbled. nos rebajamos We are reduced al nivel de ser igual con mi hermano, con mi prójimo. to the level of being equal to my brother or sister. Nunca superior. Never superior. Que el Señor nos bendiga para asumir esa idea clara en nuestras May mentes the Lord help us so that this becomes clear in our minds y que este sentir esté en nuestros corazones. and that we will feel it in our hearts as well. Amén. Ahora vamos a salir Now we will go forth, y los diáconos nos guiarán a los lugares respectivos. and the deacons will lead us to our respective places. Pero primero vamos a hacer una oración. But first we will make a prayer, Hermano David, por favor. and Brother David will lead us. Dear loving and gracious Father, we come before you on bended knee to thank you, Lord, for your wonderful mercy and your grace and your love. We thank you, Lord, that you have shown us through your word many examples of humility. And we ask, Lord, that you put in our hearts, above all, that we humble our hearts before you and before our brethren. Help us, Lord, to be more like Jesus Christ and to be less like ourselves. Help us to follow his example, not only in life, but in death. And we ask, Lord, that you guide us through all that we do it not by our own wisdom and our own understanding, but you fill us with a double portion of your Holy Spirit so we can have your same will and the will of Jesus Christ. Now be with us, Lord, as we enter into this holy and act of humility. And we ask that you be with the visitors that are witnessing this, that they also come to understand why we do this, Lord, because everything we do, that we do for your honor, for your glory. Let this be in remembrance of Jesus Christ, who died for our sins. We ask all these things in his precious name. Amen. Amén.